Bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Omanyana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshur Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Vanchakalpataruyascha Kripa Sindhuvyaya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Y vamos a entonces seguir con la lectura del capítulo 6 del verso 11 al 15, y de esos versos vamos a comentar algunas cosas. Entonces voy a compartirles, de repente en una de esas leo también los significados, ¿sí? Igual, al menos leer algún significado, pero igual nunca sobra. Entonces dice así, texto 12. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, Prabhu, se ve. ya. Sí, 11 y 12. Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kuya en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, fijando la mente en un punto. Uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe de meditar en el corazón y convertirme en la meta última de la vida. Practicando así un control constante del cuerpo, la mente y las actividades, el místico trascendentalista con la mente regulada llega al reino de Dios o la morada de Krishna mediante el cese de la existencia material. Vamos a aprovechar de leer el significado de Prabhupada del texto 11 y 12. Cuando se habla de lugar sagrado, ello se refiere a lugares de peregrinaje. En la India, todos los yogis, los trascendentalistas o los devotos se van de la casa a recibir en lugares tales como Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, Haridwar, para practicar yoga a solas en los lugares por donde pasan los ríos sagrados, tales como el Yamuna y el Ganges. Pero a menudo no es posible hacer eso, especialmente en el caso de los occidentales. Las llamadas sociedades de yoga de las grandes ciudades puede que sean un éxito en cuanto a obtener beneficios materiales, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de perturbaciones no puede practicar la meditación, y por lo tanto en el Brihad Naradiya Purana se dice que en Kali Yuga, la presente yuga o era, cuando la generalidad de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual y siempre está perturbada por diversas ansiedades, el mejor medio para lograr la iluminación lo constituye el canto del santo nombre del Señor, como dice este mantra: Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Kalonasti, Vanasti, Evanasti, Vagatiranyata. En esta era de riña e hipocresía, la única manera de librarse la constituye el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera y no hay otra manera. Entonces, voy a aprovechar de leer otro significado más de este hilo de texto que está acá, y dice así: la meta última de la práctica de yoga se explica ahora claramente. La práctica del yoga no es para conseguir ninguna clase de facilidades materiales, y dicha práctica es para posibilitar el cese de toda la existencia material. De acuerdo con el Bhagavad Gita, aquel que busca un mejoramiento de la salud o ambición a la perfección material no es un yogi en absoluto, y el cese de la existencia material tampoco significa que uno entre en el vacío, lo cual solo es un mito. No existe ningún vacío en ninguna parte de la creación del Señor. Más bien, el cese de la existencia material le permite a uno entrar en el cielo espiritual, la morada del Señor. La morada del Señor también se describe claramente en el Bhagavad Gita, diciendo que es ese lugar en el que no hay necesidad de sol, luna ni electricidad.
Todos los planetas del reino espiritual son autoiluminados, como el sol del cielo material. El reino de Dios está en todas partes, pero el cielo espiritual y los planetas que en él se encuentran se denominan Paramdam, o moradas superiores. Un yogi consumado, quien tiene una comprensión perfecta del Señor Krishna, tal como el propio Señor lo afirma aquí, claramente, Mat Shitaha, Mat Paraha, Mat Stanam, puede conseguir la verdadera paz y llegar finalmente a la suprema morada del Señor Krishna Loka, conocida como Goloka Vrindavan. En el Brahma Samhita se afirma claramente, Goloka eva nivasti agilat ma bhutaha, que el Señor, aunque reside siempre en su morada conocida como Goloka, es el Brahman omnipresente, así como también el Paramatma localizado. En virtud de sus energías espirituales superiores, nadie puede llegar al cielo espiritual Vaikunta o entrar en la eterna morada del Señor Goloka Vrindavan, sin la debida comprensión acerca de Krishna y su expansión plenaria Vishnu. Por lo tanto, una persona que trabaja con conciencia de Krishna es el yogi perfecto, porque siempre tiene la mente absorta en las actividades de Krishna. Savai Manaha Krishna Parada Vinanda Yoho. En los Vedas, en el Shvetashvatapara Upanishad, también se nos informa, Tam eva vidituati mrityumeti. Uno puede superar la senda del nacimiento y la muerte solo si llega a entender a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Y en otras palabras, la perfección del sistema de yoga la constituye el lugar, el llegar a librarse de la existencia material y no cierto malabarismo mágico o unas proezas gimnásticas que se engaña, con las que se engaña a gente inocente. Ok, esos, bueno, ahí tienen una seguidilla de versos. Yo tengo, bueno, yo hice, justo ahí habla de nuevo de la paz. Yo la última clase que hice aquí cuando me invitó a Amrita era sobre la fórmula de la paz. Entonces, es muy interesante porque era el capítulo 5 el verso 29 y ahora estamos en el capítulo 6 que habla del Dhyana Yoga. Lo primero, una de las primeras cosas que cuando estaba pensando en lo que podíamos conversar hoy día, que son algunas de las ideas que tengo y con las que ustedes después pueden preguntar, comentar o reclamar, es que el Bhagavad Gita tiene una forma interesante de verse y se plantea que es como un sándwich. Entonces los primeros capítulos son introductorios del primero al quinto y algunos dicen que el límite es el sexto. Después, al medio, hasta el capítulo 12 es el relleno del sándwich y después de lo que sigue del 13 al 18 es la otra etapa. Entonces, como cada vez se pone más confidencial, porque hay que pensar que el Bhagavad Gita es una conversación que duró como media hora, 40 minutos, antes de una batalla y es un diálogo filosófico. Entonces, los 700 versos que tiene el Bhagavad Gita se hablaron en 40 minutos. Entonces fue una conversación que fue de menos a más profundo y de lo profundo lleva a Arjuna a tomar la decisión. ¿Por qué hago esta explicación? Porque la necesidad de hablar de diferentes sistemas de yoga surge porque mientras Krishna está hablando con Arjuna, Arjuna le contraargumenta. Y eso ya lo vuelve algo muy interesante porque esta idea de la figura de un dios o de Dios como un señor de barba sentado que en el fondo domina, castiga y oprime es bastante lejana de la realidad de lo que plantea la tradición Vaishnava con el Bhagavad Gita, porque en realidad Krishna, que ocupa esta figura de Dios, no tiene para nada la lógica de ser como este señor castigador. Todo lo contrario, lo que llama Yuna es hacerse cargo de su vida, hacerse responsable. Ese es el llamado constante a lo que comienza la interpelación. Y por eso también es una contraargumentación, porque Arjuna le hace preguntas, le dice, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que pelear? ¿Por qué en el fondo tengo que entrar en esta batalla? ¿Por qué? Y él le hace muchas preguntas y llegamos a este capítulo 6 del Dhyana Yoga porque le va a mostrar esta senda para llegar a entender qué significa Dios en el corazón, porque en el fondo, a lo largo de este capítulo, y lo menciona acá un poco también, que una de las cosas que se busca es que la persona logre reconocer a Paramatma, que es la presencia divina adentro de uno, que está junto a nuestra Atma, y Paramatma, en el sánscrito significa más allá, es como en la versión del español lo metacognitivo, metalingüístico, todo lo que está un poco más allá y en este caso en el sánscrito el para sirve para eso.
Entonces, Atma, que sería este ser individual que está dentro, alojado dentro de nuestro traje, de nuestro disfraz, cada ser tiene esta Atma que está dentro, como una chispa, pero siempre va acompañada de otra Atma, pero que se le llama Paramatma. Es decir, que es como el acompañante fiel que independiente de todas las estupideces que uno puede hacer, siempre está ahí. Y ese acompañante fiel, es lo que en este capítulo Krishna le va a decir a Arjuna es la meta del Dhyana Yoga. El Dhyana Yoga, a lo máximo que puede llegar, es a la experiencia espiritual de percibir a Dios en el corazón. Y esa revelación interna se logra a través de ciertos pasos. Y eso es lo que está explicando en estos versos. Y estoy explicándoles esto como para entrar un poco después a las otras ideas que quería como comentar. Porque el sistema del Dhyana Yoga también se va a conocer como el yoga de Astanga Yoga o el yoga de Patanjali, que en general muchas prácticas de yoga hoy en día toman algunas aristas de este Dhyana Yoga y se han ido convirtiendo en diferentes prácticas que, por ejemplo, el Dhyana Yoga o Astanga Yoga se llama así porque Astanga significa el yoga de los 8 pasos. Entonces cada paso se hace para ir avanzando hasta llegar al último que significa samadhi. Y samadhi significa este estado de conciencia o de una plenitud en la experiencia de sentir que uno es un alma espiritual y que está acompañado de este Paramatma. Pero aquí viene lo interesante, porque dentro de este sistema de ascenso de estos 8 pasos, uno de los pasos, que es el tercero, se llama asanas. Las asanas son las posiciones corporales que uno puede adoptar para obtener estados de concentración, estados de mayor claridad, pero es un paso de todo este continuo. Entonces, ¿por qué? Si ahí nos damos cuenta, hay varias como cosas interesantes en los significados que puede llevarnos a reflexionar. Y aquí es donde vienen, este es como el contexto que les quería hacer, y aquí vienen algunas ideas como que yo les quería compartir. Primero, Prabhupada habla de los lugares sagrados en el significado. Dice, hay que ir a los lugares sagrados, y lugares sagrados se buscan para, en el fondo, establecer estados de poder meditar, y estas personas que practican el dhyana yoga tienen que meditar e ir a esos lugares sagrados. Y lo interesante, la primera cosa interesante, que igual ahora está súper como en boga ir a la India. Hay muchos grupos que van a la India, muchos viajes que van a la India. Pueden encontrar en Instagram la mayor cantidad de variedades de personas que van a la India buscando en el fondo encontrarse, ¿no? Encontrar su ser interior. Y aquí uno dice, bueno, este verso lo avala. Y eso es lo interesante y es lo que ser cuidadoso, por ejemplo, con el Bhagavad Gita, que para sacar una cita del Bhagavad Gita hay como que recordar el panorama completo. Porque ahora si uno agarra este capítulo, estos versos solo, uno dice, ah, bueno, entonces hay que ir a la India y si uno no va a la India no puede avanzar espiritualmente, ¿no? Uno podría sacar esa conclusión. Pero si uno mira el Bhagavad Gita completo y hace toda la mirada completa, en realidad uno puede estar en el lugar físico que sea y el asunto es un asunto de conciencia y no puede pasar nada. Uno, o sea, uno incluso podría ir hasta un lugar sagrado como es Vrindavan y otro y tener muy poco impacto porque no estamos como en el fondo ni en la frecuencia ni en la conciencia. Por otra cosa, podríamos tener a alguien con un trabajo espiritual serio, sincero, y no estar en la India, no haber ido nunca a la India y no por eso haber avanzado menos espiritualmente. Y aquí, por eso aquí menciona Prabhupada, dice esta gente que en Occidente se ha popularizado mucho el yoga, la parte gimnástica del yoga, que en sí no es que en sí mismo sea malo, sino el asunto es cuando las personas les ofrecen eso como la forma en que van a tener una vivencia y una trascendencia espiritual. Porque probablemente si solo se entrega la carcasa, la cáscara, no necesariamente hay una transformación profunda. Un poco eso es lo que está diciendo Prabhupada, lo que hay que ser cuidadoso. Entonces, ¿qué pasa con el Dhyana Yoga? Que, bueno, volviendo a este día, tenemos los lugares sagrados, tenemos la cuestión gimnástica, y así yo conozco mucha gente que ha ido a la India y lo ha pasado muy mal, porque en el fondo lo ha pasado mal porque a veces son llevados a viajes donde les llevan a ciertos lugares
están relacionándose a través de la práctica de yoga un poco y a veces lo pasan mal desde cosas tan sencillas como que la India materialmente, la India de hoy en día materialmente es bien incómoda. Es bien incómoda en varios lugares, son bien incómodos, bien austeros. Y además en la India tiene esa paradoja que uno se puede encontrar con las personas más santas y las personas más estafadoras. Todo coexiste, es como todo puede coexistir, entonces hay personas que idealizan mucho eso y lo pueden pasar muy mal, eso por una parte. Y la otra, y hay un maestro espiritual que ya no está aquí, que se llamaba Bhaktitirtha Swami, que era perteneciente a dentro de la Sociedad Internacional por la Conciencia de Krishna. Él era afroamericano y él predicó mucho, tiene unos libros que se llaman Guerrero Espiritual, y efectivamente él, a diferencia de muchas otras personas, él se enfermó de cáncer y él abandonó su cuerpo en Estados Unidos. Pasó sus últimos días, su último tiempo en Estados Unidos junto a las personas cercanas, sus discípulos, etcétera. Y algunos dicen que efectivamente él quiso hacer eso para que se dieran cuenta que cuando una persona es sincera, practica vida espiritual, el mundo espiritual el mundo espiritual es un asunto de conciencia, entonces no tenía que obligatoriamente irse a la India y abandonar el cuerpo para que fuera una muerte perfecta. Podía ocurrir ahí con esos discípulos en estado meditativo, cantando el Mahamantra, aun cuando estuviera en Estados Unidos. Dejar demostrado que no era como decir, si no fui a la India estoy jodido, porque finalmente uno también puede quedar en esta idea de la forma, en la cáscara, donde uno se siente con esa obligación que si no lo hace, como que la vida espiritual no está completa. Y eso es como la primera cosa. En el fondo, a lo largo del Bhagavad Gita, él habla muchas veces y menciona, y al final, uno de los últimos versos, Krishna le dice a Arjuna, al final de todo, cuando ya se vaya a acabar, igual olvídate toda variedad de religión y recuérdame a mí. Recuerda esta relación que tenemos. Entonces, muchas veces la forma nos asfixia y nos enredamos en la forma y no llegamos a la sustancia del asunto. Y ahí viene la otra idea que yo les quería compartir, que ahí también lo menciona, que él habla de este sistema, de este yoga, del Dhyana Yoga, y en realidad el Dhyana Yoga es un sistema de yoga muy estricto. Era un sistema de yoga que estaba pensado para otra era. ¿Por qué? Porque depende mucho del mérito personal. ¿A qué se refiere con que el Dhyana Yoga depende mucho del mérito personal? Que para uno llegar a ese estado de samadhi, que sería ese estado de plenitud, de decir, oh, percibo adentro, lo veo, me veo y lo veo a la divinidad dentro de mí, que es, está dentro de mí, yo también soy una partícula divina, pero no soy el divino, sino que estoy hecho igual que el divino. Es como una diferencia grande y sutil simultáneamente. Pero es muy difícil porque tiene 8 pasos. Significa controlar los sentidos, abstraerse de los órganos de los sentidos, es como una tortuga, retraerse de los sentidos, hacer las asanas, controlar el pranayama, o sea, a través del pranayama, controlar el aire vital y así entrar en cada vez niveles más profundos hasta que se logra ese samadhi. Pero eso en y ahí como lo menciona el Bhagavad Gita, en esta era, que es la era de Kali, que es la cuarta era, es una era donde la vida, nuestro cuerpo vive muy poco. Con suerte son 100 años, con suerte. Y algunos llegan a 100 años, pero ya en condiciones donde excepcionalmente, muy excepcionalmente, gente que muere a los 100 años, muere como diciendo, ¡ay, qué bueno que llegó a los 100 años así! Pero la tendencia es que en promedio los años de vida, al menos en Chile, son 82 años, 83 años para las mujeres, 81 para los hombres. Ese es como el promedio de fallecimiento, más o menos, ¿no? Y en otros países un poco más y en otros países un poco menos. Entonces, en general, a los 100. Entonces, dentro de la lógica del sistema de Dhyana Yoga, que requiere mucho autoesfuerzo personal para lograr eso, y por eso Krishna se lo está explicando acá, porque Arjuna no quiere pelear. Y le dice, bueno, te presento este sistema de yoga. Y se lo va describiendo, pero este sistema de yoga era un yoga porque cada era tiene su sistema de yoga, su sistema de reconectarse con la divinidad. Cada era tiene un sistema de yoga preponderante, que es el que tienen que ocupar los habitantes de la Tierra en ese momento, acorde a cómo es el planeta, acorde a cuánto dura la vida. Entonces, el Dhyana Yoga es un sistema de yoga de eras anteriores, donde la vida, y uno dirá, bueno, acá uno pareciera que uno se contradice con lo que tenemos por la historia contemporánea, pero se establece que en eras anteriores, estoy hablando de más de 5.000 años atrás, de 5.000 años hacia atrás, había sociedad humana
y la vida era más larga que la nuestra, y las capacidades de conciencia, de hacer el bien, de memoria eran mayores, y por lo tanto, como las vidas eran más largas, había más tiempo para hacer dhyana yoga. Entonces era más factible llegar a ese estado de plenitud, porque demoraban cientos de años. Y ustedes dirán, bueno, eso desafía todo lo que biológicamente conocemos. Sí, es verdad, porque efectivamente en esta era eso no es factible. Se sabe todavía, y si a alguien le interesa ese tema, hay algunos textos, hay algunas evidencias que hay unos sectores porque ahí menciona una ciudad que se llama Haridwar, en el significado que yo leí como ciudad sagrada, que eso es el camino del Ganges hacia arriba de los Himalayas, donde van a ser el Ganges. Y ahí hay un lugar que se llama Gumuk y Gangotri, que ya es como el Ganges bien arriba, y en los años 60, 70 todavía se sabía, hay algunos diarios que yo he leído y hay algunos textos que habían unos refugios arriba, cada vez menos refugios porque después ya hay nieve, entonces después la gente se queda ahí en el invierno atrapada, entonces en los 60 y los 70 hubo una gran ola de occidentales que fueron a esos lugares. Y todavía habían testimonios en esa época que se veían yogis que vivían en cuevas y a veces bajaban un poco más, pero que no se les podía calcular la edad, porque claramente tenían más de 100 años porque no tenían registro de esas personas. Entonces se establece que hasta los 60 70 todavía quedaban algunos ejemplos así de personas que habían superado la cuestión biológica y al parecer todo radicaba en que en general el control que hacían del aire vital, del prana, y el alimento, en esa atmósfera específica del lugar de los Himalayas, que tomaban agua directo del deshielo, comían muy poco, les permitía prolongar la vida. Ahora, hoy en día, que se sabe que en general la gente que vive un poco más es gente que es bien regulada en el comer y que en el fondo también, si ustedes lo miran un poco en la biología actual, la gente que es anda muy rápido, todos en general necesitamos andar muy rápido, acelerados, respiramos rápido. Si lo miramos de esta perspectiva de este yoga, eso consume rápido el aire vital que tenemos programado. Supuestamente todos nacemos con un prana programado. Y con ese prana, cuando lo consumimos, caput, ese cuerpo se tiene que acabar. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces hay gente que es muy acelerada que le da un ataque cardíaco, que consume muy rápido ese aire y ese prana. Entonces, ¿qué dice este asunto? Que bueno, estos yogis lo que hacían es dilatar ese proceso a medida del control del aire interno. Pero esa técnica requiere mucho tiempo. Entonces, Krishna se la está presentando a Arjuna con una pillería, aquí hay un poco de trampa, porque le está diciendo, mira, tienes que hacer esto y todo esto. Y cuando avancen en este capítulo se van a dar cuenta que va a llegar un momento en que a lo que está yendo esta práctica es a poder controlar la mente. Eso es lo que busca esta práctica de Dhyana Yoga, controlar la mente. Y además es súper estricta en las regulaciones, que de hecho ahí Prabhupada lo menciona también en el significado, porque significa abstraerse de los sentidos de todo, regular todo, incluso regular la vida sexual. Entonces igual es interesante esto desde el punto de vista que hay muchas prácticas de yoga, de estos yogas más gimnásticos que venden que en el fondo uno puede hacer sensorialmente todo lo que quiera porque se va a mantener saludable igual con la práctica del yoga. Pero bajo la lógica del dhyana, si fuéramos como a la regla, estricta la regla, no es así, es súper como regulado. Y aquí viene la otra idea que quería introducir que tiene que ver con la diferencia con el bhakti yoga. Porque el dhyana yoga no es igual al bhakti yoga. Y eso es lo que que es lo que finalmente Krishna le quiere presentar a Arjuna y por eso tienen toda esta conversación para llegar a la idea de por qué el Bhakti Yoga a Arjuna le puede servir para el propósito de lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa con el Dhyana Yoga? Es absolutamente regulación de todo. Es regulación de todo lo que los sentidos hacen. Y eso ya es difícil en esta época. Primero porque tenemos unas vidas muy rápidas, porque no nos podemos ir a vivir en una cueva, porque no disponemos de 300 años para lograr esa sensación de estabilidad de los sentidos y poder en estado de trance. Porque a los 60, a los 50 ya estamos medio jodidos de salud y después ya a los 60 vamos a jubilar, a los 65 vamos a jubilar y nos quedarán unos 15 años 20 dependiendo, y entonces no es práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que para Kali también hay prescripción de un sistema de yoga, y el sistema de yoga de Kali es el Kirtan, que es el canto en comunidad, el canto con otras personas, el canto de mantras en colectivo. Ese es el sistema de yoga para Kali, porque efectivamente hacer las cosas solo es más difícil, por eso es colectivo. Y
hacer el sistema de Diana requiere mucho tiempo y por eso el canto. Porque el canto se practica a través de escucho a alguien, lo incorporo, repito. Entonces una meditación súper activa. Entonces, por eso se dice que el sistema de yoga mejor para Kali Yuga es el Kirtan. Y Prabhupada decía, incluso no importa de qué religión seas, haz Kirtan. Si eres cristiano, canta Cristo. Canta el Mahamantra Hare Krishna. O si eres cristiano, puedes cantar el Mahamantra Hare Krishna, no hay problema. En el fondo, lo importante es la recitación de mantras para que escuches, porque la atención es muy baja en Kali Yuga, nos distraemos mucho, entonces hay que ocupar la lengua, ocupar el oído y además ocupar la atención, entonces es una meditación muy activa. En cambio, el dhyana exige mucho silencio, mucha quietud, mucho aislamiento y mucho control corporal. Y esa es la otra diferencia, porque Prabhupada, y aquí es donde después va a ir avanzando el Bhagavad Gita, Prabhupada pone la diferencia entre el Bhakti Yogi y este Dhyani Yogi, es que el Dhyani Yogi requiere, por eso requiere tanto esfuerzo personal, esfuerzo del cuerpo, porque requiere mucho control. Y supongamos que alguien pone todas sus fichas en que yo voy a lograr la autorrealización espiritual a través del Dhyana Yoga, pero hay hartas posibilidades que tengas dificultades corporales, de control de los sentidos. Hay muchas historias de yogis que llevaban cientos de años meditando y hubo algo que les quitó la atención y caput, hasta ahí llegó todo el ejercicio. Entonces, ¿qué plantea? Y es lo que va a desarrollar después Krishna con Arjuna en el Bhagavad Gita, que el Bhakti Yoga, por ejemplo, ahí incluso cuando habla de la restricción absoluta de la vida sexual, la restricción absoluta de todo, el Bhakti Yogi puede hacer muchas cosas, pero regulado. Y lo plantea desde un punto de vista de gusto y de sabor. El Bhakti Yogi tiene que desarrollar un sabor, un gusto por la práctica espiritual. Y ese gusto no viene desde la base de me niego a todo esto, sino esto tiene mejor sabor. Es como cuando uno prueba algo y dice, ay, me quiero comer todo esto, y de repente te dan a probar algo que es mucho mejor. Eso te queda como hoy, y eso que antes me encantaba tanto, ahora quedó así minúsculo. Y esa es la analogía que Krishna le está tratando de hacer a Arjuna y lo desarrolla Prabhupada en el significado. Dice, incluso los bhakti yogis se pueden casar, pueden tener vida sexual regulada. En el fondo no es una restricción absolutamente como represiva, sino es cambiar el gusto, desarrollar un gusto. Y eso no es bueno, pero es difícil. Efectivamente, la invitación que le está haciendo ahí, después de transitar del Dhyana a la otra cosa, es decirle, ok, el mismo Arjuna le va a decir, ¿sabes qué? Parece que este yoga no es tan fácil. No, pues que no es tan fácil, porque ahí viene el otro factor. El Bhakti Yogi, no todo depende de la autocapacidad individual. El Bhakti Yogi recibe ayuda, puede recibir ayuda a través de un mensajero, que puede ser alguien que le transmitió un primer conocimiento, puede tomar un guía y también en el fondo puede ocupar todo lo que esté a disposición de lo que lo rodea, es decir, puede trabajar, puede tener una familia, puede tener un trabajo, puede usar la tecnología, siempre y cuando es la motivación interior la que le dé el sentido de para qué y cómo lo uso. De hecho, ahora estamos usando la tecnología y estamos haciendo esto a través de Zoom. Un día ni yogi no haría esto. No podría ocupar el Zoom ni el computador. El Dhyani Yogi se abstiene de todo esto porque esto contamina los sentidos. El Dhyani Yogi no entraría a ocupar un celular. Ahora, y ahí viene la parte como el otro desafío, que es la otra idea que quería como introducir, que claramente ahí requiere algo que es la parte que cada uno sabe donde le aprieta el zapato, que es la autenticidad. En el fondo, la autenticidad como una práctica que se debe cultivar. Y eso es lo que le va a hacer en el fondo en el diálogo a Krishna Arjuna. Esa autenticidad va a también reconocer, ok, ¿en qué soy bueno yo? ¿Cómo pongo a disposición este talento? ¿Y en qué no soy bueno yo? Porque hay que recordar que el principio del Bhagavad Gita parte con Arjuna negándose a entrar a la batalla. Aun cuando él era el más hábil de los guerreros, es decir, para eso estaba, ese era su talento, y por lo tanto, desde esa lógica, proteger a las personas era uno de sus deberes, porque en el fondo tenía la capacidad de poder proteger. Pero él se opone a la guerra
al inicio del Bhagavad Gita, queriéndose ir al bosque a meditar. Entonces, eso es una de los hilos argumentales que hace que también se presenten todos estos sistemas de yoga. Y en el fondo, cuando va a terminar este capítulo sexto, Arjuna va a decir, ¿sabes qué? Esto es muy difícil, o sea, controlar la mente es muy difícil. Y efectivamente, controlar la mente por el mérito personal es difícil. Uno puede entrenarla, y efectivamente sí, igual hay que entrenarla. ¿Cómo uno la puede entrenar? Tratando de ir generándole que algo que se llaman las gunas, que son las modalidades, uno la trate de inducir a gustos cada vez más sádicos, más bondadosos. Uno la puede tratar de entrenar a eso. Y cuando ya esté situada en los gustos más bondadosos, porque uno se puede hacer un listado, puede mirar en su propia vida y ahí es donde viene la parte de la autenticidad. Las carátulas, lo que está por fuera, la gente puede juzgar muchas cosas, pero lo que realmente uno sabe, la intención que tiene adentro, lo sabe para Paramatma y uno. Ahora, el asunto es que Arjuna, como estaba ahí mismo con Krishna, claro, Krishna sabía todo lo que estaba intencionando y pensando y por qué le presentaba esas preguntas, pero esa autenticidad también es una práctica que uno puede cultivar porque en esta era no somos entrenados a ser auténticos. Kali Yuga, que se caracteriza porque nos volvemos personas conflictivas e hipócritas, no es algo menor. Somos entrenados socialmente en nuestros microlugares a no ser tan auténticos, porque ser auténtico en el fondo se ve como vulnerabilidad, se ve peligroso, y en general todos tenemos nuestros propios pequeños como camuflajes, disfraces y todo. Y claro, lo hace en el fondo, es una estructura que nos entrena y nos promueve así. Entonces, el cultivo de la autenticidad parte muy desde adentro y no necesariamente por lo que van a decir otras personas. Y también lo dice, le pasa a Arjuna acá, que cuando Arjuna ya como que baja el hombro y dice, sí, esto me cuesta entenderlo, o se me está haciendo difícil. Y en el fondo reconoce también o que pide ayuda, o también reconoce que, no, esto como, a ver, explícamelo de nuevo, no lo entiendo. Eso le da como herramientas para la, la progresión de lo que quiere hacer, que finalmente es Bhakti. Y aquí hay otra cosa interesante, porque en el fondo esto significa que este autocontrol se podría hacer más fácil de lo que uno piensa. En la medida en que uno sepa que, claro, no se tiene que mortificar por diciendo, no, uno es lo peor, no logra nada, porque ese es el estándar. Pero ahí es donde es interesante decir, porque aquí Krishna no está diciendo, ay, él le está diciendo, Arjuna, eres lo peor. No, le está diciendo, mira, este es el panorama, velo hacia acá, póntelo como una meta y camina hacia ella, cada día un poquito. No quieras llegar a la meta absoluta del día uno. Y el bhakti tiene eso. Y esa es la parte del sabor. El bhakti en sí mismo, a diferencia del dhyana, el dhyana en el proceso no tiene ningún sabor. Es bien árido. Porque hay que abstenerse de todo, hay que estar aislado, hay que estar en posición de asana, hay que tener pranayamas y es bien árido. De hecho, la persona se describe que a alguien que practica dhyana puede llegar un momento en que se vuelve como una tortuga y el corazón se le vuelve de piedra. Pierde la compasión espiritual, pierde todo, porque en el fondo ya queda como tan restrictivo, porque todo esto lo ve como una amenaza que le puede perturbar la mente. Entonces, se abstiene de todo. Cambio el Bhakti no, el Bhakti tiene mucho sabor y ¿cuál es la idea? Que en el fondo no se disfruta cuando se llega a la meta, se disfruta el proceso también, o se debería disfrutar el proceso. Y esa es una distinción también entre el dhyana. El dhyana no tiene disfrute hasta que uno llega a la meta, que es el samadhi. En el intertanto, más bien uno lo pasa bastante mal porque es austero, hay mucha restricción. En cambio, el Bhakti, simultáneamente el cultivo de llegar a esa meta, simultáneamente el proceso ya es disfrutable o debería ser disfrutable. Y por eso que trata de entrar por todos los sentidos. No es como abstenerse de los sentidos, sino es reorientar a los sentidos, darle, va a sonar como redundante y juego de palabras, es darle un sentido a los sentidos. Porque
Y aquí viene la otra cosa, que es la última idea, que tiene que ver con el vacío, que es lo que decía ahí Prabhupada, que el vacío no existe. Y eso es como indirectamente le tira ahí como un mazo ahí a prácticas que hablan del vacío, porque dice que no hay vacío en ninguna parte de la creación. En el fondo ahí lo que está hablando es que, claro, a veces también una práctica extrema del yoga podría llegar a querer eliminar completamente todo y llega un momento en donde uno puede llegar a neutralizar el yo. Y ahí es cuando quiere llegar a ese vacío, a la nada, que para algunos puede ser una meta, pero que también tiene un riesgo y que generalmente cuando se llega a ese vacío, que es lo que uno está buscando, que generalmente se entiende como la luz o la refulgencia, que es una parte también de la persona suprema. Algo que no se puede parar en el alma son los deseos. O sea, estamos hechos de deseos. Vamos a desear siempre, solo que los deseos se tienen que reorientar. Es decir, los deseos, el alma como está hecha de felicidad, siempre desea querer disfrutar más. Por eso nos gusta disfrutar. Por eso nos generan conflictos la muerte, porque no viene con la naturaleza del alma. Por eso el sufrimiento o muchas cosas nos hace pasar mal, porque el alma está hecha de felicidad. Solo que en la medida en que tomamos un traje, esa felicidad se distorsiona, la buscamos en diferentes circunstancias, en cosas que nos lleven a la felicidad rápido, y las caídas también son rápido. O sea, ¿por qué a lo largo de la historia de la humanidad la búsqueda de sustancias ha sido un tema? Porque está en la inclinación de buscar esos estados ampliados de conciencia, está en la inclinación adentro. Solo que cuando lo hacemos más así, el resultado es rápido y la caída es rápida. Porque en el fondo, por eso que cuando yo hablo que el Bhakti busca desarrollar ese sabor, lo que busca hacer es que eso sea, ese estado no sea temporal, aunque se avance de a poco, pero lo que se logre se vaya quedando y cada vez sume más, 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 hasta obtener el sabor de establecer ese relacionamiento. Entonces, en estos versos es interesante analizar, como para ir haciendo una síntesis, lo de los lugares sagrados ahora se ha sobreconnotado. Se le ha dado una sobrevaloración al lugar sagrado, como que no hay avance espiritual sin el lugar sagrado. La idea de los sistemas gimnásticos también ha inducido un poco a la idea que ahí está todo. La aridez, al reconocer un poco el sistema de yoga para cada época, la aridez que puede tener el dhyana yoga, y ahí también al individualismo que puede llevar, porque también eso es interesante. Y eso es tal vez eso es lo difícil del Bhakti Yoga ahora en las comunidades, porque en general nuestra tendencia hoy en día como sociedad es ser más individualista. Entonces es más difícil colaborar con otras personas. El otro en general es una competencia más que un colaborador o una amenaza. Entonces, es más difícil, esa es la dificultad a lo mejor un poco del Bhakti, cómo hacer un ecosistema espiritual balanceado, cómo generar un ecosistema espiritual balanceado con otras personas, porque el Dhyani Yogi no necesita a nadie, el Dhyani Yogi es como el ejemplo de yo me voy a la cueva y me desconecto de todos, no necesito a nadie. Por eso que requiere mucho de este mérito personal, pero eso también hace el riesgo que puede que no lo logres, puede que pasen muchos años y no lo obtienes. En cambio, el Bhakti Yogi se entrega a la parte de soltar el control, que también es un desafío para nosotros como seres humanos, a soltar el control y a decirle, ok, no depende solo de mí. Y es un poco lo que está tratando de la... Ahí Krishna está jugando con Arjuna para decirle, date cuenta que en el fondo lo que vamos a tener que llegar a decidir es que quieras entregarte. Eso es un poco el asunto de nuestra conversación. No puedo obligar a entregarte, pero a que te entregues a esta relación que te estoy proponiendo. No puedo obligarte, tienes que decidirlo, pero una vez que lo decides, yo estoy ahí también. En cambio, el Diani quiere llegar y también puede que sea noble su deseo, esta idea del samadhi, esta mente así en estado ampliado de conciencia, pero en el proceso solo piensa en el autocontrol, en que tiene que controlar todo para llegar a ese estado de mente máximo. Entonces, en el proceso también se puede volver árido. Entonces ahí son algunas ideas que se cruzan que les quería comentar. Entonces, no sé si quieren comentar, preguntar, reclamar o algo. Yo quiero preguntarme algunas cosas. La época cuando se practicaba el Dhyana Yoga, ellos también tenían
este libre albedrío que tenemos nosotros en Kali Yuga, donde uno puede escoger o me voy con Krishna o no, y porque siento que el pensar en controlar tanto los sentidos, eh, no sé, me cuesta entenderlo ya que tengo la idea del Bhakti Yoga que uno va, hace cosas permanentemente prácticas para poder controlar los sentidos, pero no hacer nada para controlar los sentidos, como que me cuesta comprenderlo. Entonces, ¿cómo no hacer nada va a conectarme con Dios? Eso no sé si se puede hacer. O sea, como sé que es de otra era, a lo mejor la mentalidad estaba apropiada para eso, pero ahora nosotros estamos tan acostumbrados al hacer, que siempre a uno lo miden por lo que hace, entonces me cuesta entender que el no hacer nada me conecte con Dios. Sí, es que efectivamente el Dhyana Yoga es de la era de oro. Estaba asociado a Satya Yuga, la era de oro. Nosotros estamos en la era de hierro, y son cuatro. Y es un ciclo que se va dando vuelta, vuelta siempre, se va dando vuelta. Hay muchas cosas de avance ahora que en algún momento ya existieron. De hecho, hay algunos que hacen como teorías comparadas, por ejemplo, que investigan un poco más el hinduismo, lo que está en los textos, y lo comparan para decir, bueno, esta cuestión es una locura o puede haber sido factible. Entonces, hacen esta cuestión comparada y van planteando que a veces, por ejemplo, los vestigios de fósiles que se van encontrando en el mismo planeta, porque la Tierra va pasando, va teniendo micromuertes y vuelven a ser, porque también los seres humanos llegan a un punto en donde la llegan a asfixiar prácticamente. Y esto es para responder tu pregunta, así que voy a llegar al punto para que no se asusten. Entonces, la cuestión es que plantean que, por ejemplo, los cavernícolas y todo tienen muchas características comunes de cómo se describe el final de Kali Yuga, que al final de Kali Yuga el ser humano ya empieza cada vez a reducirse en tamaño, se empieza a devolver a las cavernas y ya empiezan a volverse súper belicosos y describe otras cosas como que son como de súper como de películas de ciencia ficción. Entonces pareciera ser que hay muchos vestigios en la Tierra que no todos corresponden y esa es una cuestión que es el desafío de la historia. La historia es una interpretación. Entonces, lo que nosotros entendemos ahora como edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea y postcontemporánea, que podría ser esto, es una interpretación en base a algunos cabos, pero la certeza de que todo eso ocurrió linealmente no está. Hay algunos vestigios, pero hay muchas cosas que no coinciden temporalmente. De hecho, esa es una de las debilidades de la teoría de la evolución de Darwin, que faltan años para que ocurra el proceso evolutivo que él dice. Entonces, no quiere decir que todo ocurrió, solo son como interpretaciones. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque, claro, lo de que describen entonces los textos hinduistas, que son de los textos más antiguos que hay, que pareciera ser que este ciclo, como se va repitiendo, van quedando vestigios en la Tierra de eras anteriores. Entonces, nosotros vamos construyendo pensando en esta linealidad de un poco de un estimado que tampoco está confirmado desde cuándo aparecieron los primeros seres humanos en la Tierra. Entonces, en Satya Yuga, que es la primera era, después viene la de plata, la de bronce y la de hierro. Nosotros estamos en la de hierro. Y este ciclo, que son cuatro, hacen como un reloj. Cada una le toca un cuarto de la pizza. Bueno, pero en años son más. Kali Yuga es la que dura menos. Pero son cuatro y se dan vuelta, vuelta, y la Tierra vuelve y vuelve como a resurgir de las cenizas cuando se acaba Kali Yuga, es como una ave fénix, y Satya Yuga parte de nuevo. Entonces, en Satya Yuga es cuando se hacía Diana, la gente vivía muchos cientos de años, entonces lo que buscaba esto era estados de meditación profunda. Entonces, como la gente en general estaba mucho más avanzada, casi no había guerras, había muy pocos conflictos, era factible que no toda la gente lo hacía, por si acaso, pero que la gente se retirara a estos estados de meditación profunda. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llegar a la conciencia de Dios sin hacer nada? ¿No? Porque en el fondo es como sentarse en un lugar con una hierba, en una cueva, bajo un árbol y ahí quedarse por cientos de años. Y efectivamente eso es lo que tiene el Diana. El Diana tiene algo peligroso porque en el fondo uno puede pasar muchos cientos de años en eso y lograr ese estado de conciencia ampliada. Y eso es lo que buscaban, ese estado de conciencia ampliada de realizar a Paramatma. Pero hay muchas historias de Diana y yogis, de hecho, más en otro texto que se llama el Bhagavatam,
está Dhruva Maharaj, que él no quería hacerlo por ese gusto, pero se puso a meditar, era un niño, se puso a meditar porque quería lograr algo, una meta, y cuando se da que llega a eso, a ese estado de conciencia, ahí se da cuenta de, oh, en realidad lo que quería, como hay algo más. Entonces, en realidad el Dhyana Yoga es austero, se ve árido, pero es un sistema que iba acorde para seres humanos que vivían mucho tiempo. Entonces, nosotros, ¿por qué hacemos tantas cosas? Porque es un sistema, y aquí es donde viene la paradoja. ¿Cuántas de las cosas que hacemos son porque es un sistema que nos ha generado que tenemos que hacerlo todo rápido? Tenemos más ansiedad. Entonces también hemos sobrevalorado la actividad. Entonces, en el fondo, a veces también podríamos, y aquí es donde puede quedar como a la discusión, que efectivamente podríamos tener a alguien perfectamente sentado, pero adentro y con llena de inquietudes, los pensamientos para allá, para acá, para todo, pero de afuera se ve como, uy, qué tranquilidad de yoga. Y podemos tener a alguien que está moviéndose para todos lados y dice, no, esa persona, ¿cómo va a estar meditando así? Y puede que esté en estado de meditación. Ese tipo de cosas son como efectivamente cosas que pueden pasar en Kali Yuga y pasaban en otras eras también. Arjuna es de la era justo anterior, entonces Arjuna, eso era lo que estaba tratando de inducir, que efectivamente si uno quiere avanzar para entender a Dios tendría que entrar a ese estado de introspección. Y si uno lo mira, en el cristianismo más original, los monasterios de reclusión es un poco eso. Tienen algo de Dhyani Yogi, porque se recluían en las celdas, no, perdían contacto con el exterior, entraban en esos estados de meditación que eran para rezar, y por ejemplo hay muchos ejemplos de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, que tenía estados místicos y que probablemente ella llegaba, ella era como una Dhyani Yogi, que cuando refundó las Carmelitas Descalzas, porque se daba cuenta que al final la gente iba a hacer vida social al convento. Muchas mujeres entraban, se volvían monjas, eran de la alta sociedad y tenían un patio que las conectaba a través de una reja con el mundo exterior. Entonces después mucha gente las iba a visitar y conversaban y conversaban y Teresa de Ávila decía, pero esto no es la vida de claustro. Y ella refunda las Carmelitas Descalzas y hace como toda una contrarreforma, porque ahí la Iglesia Católica se estaba separando, ya salían los protestantes, y ella es una de las como que encabeza la contrarreforma para recuperar el claustro. ¿Y qué era el claustro? Estas personas que se retraían del mundo, se iban a su celda a rezar, a entrar a estos estados de profunda meditación, y ahí es donde es interesante entender que también la verdad espiritual es muy diversa. Hay inclinaciones también, hay diversidad, entonces eh, probablemente en Satya Yuga, que la gente tenía más tiempo todavía que la que tenía Teresa de Ávila, eh, eran como gente que se iba al claustro, como que se recluía, a entregarse a la meditación o a la oración, si lo queremos ver así. Y a través de eso avanzaban. Entonces, claro, parece como que era inactivo, pero en el fondo toda su actividad era a través de este profundos estados de... Ahora, Teresa de Ávila igual después se transformó en un emblema de abrir nuevos conventos para cambiar eso, entonces igual le sirvió, porque sirvió al Señor y uno podría decir se le puso la parte bhakti a Teresa de Ávila, porque la parte bhakti la hizo decir, oye, pero esto es compasión a otras personas, a lo mejor necesito que los claustros recuperen lo que tenían que hacer. Y ahí agarra la parte activa, que podríamos verla de afuera del Bhakti. Entonces, igual es interesante ver que a lo largo de la historia hay inclinaciones. También tenemos variedades de sannyasis dentro de ISKCON, que algunos son más dados al silencio, son más dados a menos grupos, más pequeños, y hay otros que son, mi maestro espiritual, tiene muchos discípulos y es dado a todo lo contrario, como mucha gente, harta música, y esa diversidad también coexiste dentro de ISKCON. Y Prabhupada tenía eso, tenía periodos donde estaba en templos y todo, y en las noches a escribir, a meditar y a concentrarse, que en el fondo, pero él era muy activo porque todo lo estaba haciendo por Bhakti. Pero él de hecho tiene esa reflexión antes de venir a Occidente, cuando tenía como 60 y algo años, él estaba en una habitación en Brindaban, en un lugar sagrado perfecto, ya su vida estaba resuelta, había concluido su etapa de casado, los hijos habían crecido, ya no tenía la fábrica, estaba completamente retirado, era sabio, veía un lago sagrado con una vista muy bonita y ahí sentado en eso se hizo la pregunta de Amrita. Tengo todo listo para estar aquí rezando y meditando, pero ¿qué va a pasar con las otras personas? Y ese deseo de compasión lo hizo decir. Y ahí se embarcó literalmente en un barco de carga a Nueva York
cuando tenía 65 años, sin haber salido nunca a la India, le dieron como 3 infartos en el camino, por esa motivación. Entonces, claro, Kali Yuga requiere eso porque en el fondo en general, cuando en Satya Yuga la gente está muy bien. Entonces, lo que hay que hacer con la otra gente es menos, porque conscientemente están mejor, porque la sociedad naturalmente es justa, balanceada, luminosa, no hay guerra. Entonces, efectivamente, ahora si lo ponemos en esta lógica, en Kali Yuga ser Dhyani Yogi sería como, en realidad es como decir, ya, me aíslo del mundo, me voy de todo, me desconecto, claro. Tal vez por eso no es tan compatible para esta era. Entonces hay que mirarlo con esos matices. Nav Hatrem Kaur, princesa Nav, había levantado la mano. Sí, es que es muy amplio lo que has contado de la Bhagavad Gita. La verdad que yo había tratado de descifrar muy inocentemente este libro y me encontré con muchas interrogantes. O sea, como les contaba la clase anterior, iba notando como lo que me resonaba más. Pero lo que tú estás contando es mucho más amplio y te lo agradezco muchísimo. Bueno, estas clases llegaron a mí desde otra dimensión, así que estoy muy, muy agradecida. Y quería hacer una pequeña reflexión respecto a lo que estaba justamente consultándote. Eh, Estaban preguntando respecto a por qué Dhyana Yoga nos llama a profundizar y eliminar de cierta forma los sentidos. Y yo creo, así como una pequeña gota que quiero tal vez reflexionar respecto a eso, es porque, bueno, nosotros sabemos, Dios tiene muchas dimensiones. Esa es una dimensión de Dios. El vacío se dice que es el origen de todo. Tú mencionabas que nosotros estamos llenos de deseos. Esos deseos también son de Dios. Es el primer deseo, el crearnos a nosotros, como Padre Creador, ¿cierto? Como Brahman. Pero por eso, porque nosotros somos hijos de Él y somos su semejanza, actuamos como Él. Tenemos estas dimensiones dentro de nosotros también. Y ahí te das cuenta que el tiempo se va acomodando al hombre, va creando con el hombre el tiempo, porque en el silencio crea hombres en donde la meditación los va a llevar al silencio y en esta era como es Kali o Kali Yuga nos va a llevar a la revolución. Entonces nos dice anímense, porque ustedes necesitan ese movimiento. Es la única forma tal vez de llegar a la devoción y tocarme y sentirme. Entonces, son las distintas dimensiones de Dios, o sea, no podemos separar tampoco el mal, porque todo es Dios, son los distintos ojos de Él. La conciencia está en todo, o sea, me está mirando, me está escuchando, está grabando, está reflexionando, está, así como tú, así como yo, todo nos enseña y Él también está en la misma posición, como un niño inocente aprendiendo de esto. Entonces, esa era como mi pequeña reflexión respecto a lo que tú estabas hablando de Arjuna y de su no deseo de batallar, que es lo que nos pasa a nosotros también. Hay veces que pensamos y que el Swami, en una frase, justamente lo he leído mucho a él, no sé su nombre completo, lamentablemente es muy largo, pero Prabhupada, ¿no? Sí, Su nombre, o parte de su nombre, que él hablaba que este mundo es perfecto. Y yo resueno muchísimo con eso, porque de repente tendemos a juzgarlo y a pensar que es injusto. Y la conciencia de Dios nos hace, nos está purificando a cada momento, nos está enseñando y reenseñando y restableciendo nuevas leyes y nuevas reglas, siempre con las mismas bases iniciales, ¿cierto? El libre albedrío, que yo difiero un poquito de eso del libre albedrío, porque siempre hay una intención, hay una energía, así como este movimiento constante de Cali, en donde todo es inmediato, en donde tal vez estamos bloqueando nuestros sentidos a través de la inteligencia artificial, pero que también es una creación del mismo Brahman. Entonces, es él el que nos está cambiando siempre el juego, conservando ciertas reglas base. Él se expande, él crea y vuelve a crear y seguramente estamos en la finalización de una era, comenzando una nueva, pero a la par, porque esto tiene miles de sorpresas. Entonces, Arjuna no quiere batallar. Yo creo que nosotros tampoco
de repente pensamos por qué este mundo no hay paz, por qué, no sé, la política o la justicia no existe, o hay tanta corrupción, pero estamos inmersos en esta batalla espiritual de purificación, en donde tenemos que aceptar, igual que Arjuna, estar batallando contra el mundo que somos nosotros mismos. Entonces, te quería agradecer y quería reflexionar simplemente eso, de que en realidad el vacío no existe, como mencionabas tú, que siempre es Dios. La paz, la guerra, las dimensiones intermedias, la tecnología, simplemente que Él va modificando, creciendo, cambiando, expandiéndose a su gusto y quizás con qué otras cosas nos va a ir eh, sorprendiendo. Esto es un juego cósmico, yo le llamo mucho a esto. Y me he ido convenciendo a medida que voy estudiando yoga. Llevo 5 años de mi vida tratando de conectarme con esta conciencia, tratando de analizarla, conocerla, acercarme. Me he ido a muchos como aspectos del yoga, con la numerología, con el Samnan Rasayan, con muchas disciplinas que tiene la India, que es maravillosa, que es el alma del mundo. Entonces, les quería agradecer esto y esa es mi pequeña reflexión. Pensar que él no ocupa un espacio eh, es como no, eh, esa no es como, en el vacío también está. La reflexión es esa. En todo está Brahman. ¿Ya? Entonces, agradecerles por este momento y no alargarme más, pero tenía muchas cosas que a lo mejor sacar por la reflexión que estabas haciendo, pero por no anotarlas se me han ido como olvidando, pero eso es como el resumen. Así que espero haber ayudado en algo o qué crees tú sobre esta reflexión de, de que él, bueno, es todo el bien, el mal, la vida, la muerte, todo. O sea, no hay nada que no sea, no hay De nada que hecho, no yo sea. coincido en varias cosas y hay otras que tal vez no es que no coincida, sino que le podría agregar matices. Efectivamente, el Bhagavad Gita va a hablar de las dimensiones de Dios, porque aquí está hablando de Paramatma, que sería esta versión localizada, el Brahman, que es la versión refulgente, y Bhagavan, que es la versión persona. Y esas tres dimensiones son tres dimensiones que simultáneamente son parte del uno y simultáneamente son manifestaciones de ese uno. Y Bhagavan es la parte como ahí donde cuando Arjuna está en este uno a uno con Krishna, en donde está como en esta parte como del diálogo, en esta parte de poder dialogar con esta persona suprema, es su parte Bhagavan. Esta suerte como de la visión de volverme conectado con una cuestión como una revelación interior, es como la parte Paramatma, y cuando me fusiono con la luz, es la parte Brahman, que se le llama el Brahman impersonal. Entonces, dependiendo del sistema de yoga, cada sistema de yoga tiene su meta. El Dhyana Yoga busca, y ahí es donde viene el tema de estos pasos, busca el Samadhi, que significa unión. La sensación de unión donde el meditador, el que seríamos nosotros, como que se disuelve en su objeto de meditación, como siente una sensación de conexión máxima con este ser supremo, pero localizado acá. Entonces, en el fondo es un éxtasis, es una especie de éxtasis espiritual, el Samadhi. Ahora, si a la persona al llegar ahí si lo quiere mirar uno, cuando uno conoce a alguien, cuando uno experimenta algo que es como un éxtasis, muy placentero, pero si y te lo dan, te lo entregan, te funciona, ok, pero si después quieres establecer cómo sería ser, como tener un uno a uno, un diálogo con eso que genera ese éxtasis, necesitas pasarte a otro sistema de yoga, por ejemplo, como el Bhakti, para conocer a Bhagavan, el que genera ese éxtasis. Ahora, efectivamente son esas dimensiones y ahí, como tú mencionaste, escala, que es el tiempo efectivamente atraviesa todo en esta parte de dimensión. Entonces, el tiempo es lo que en parte nos genera también la ansiedad, porque el tiempo nos genera la sensación de que nosotros tentativamente vamos a desaparecer, aun cuando la chispa que está adentro, esta alma que cada uno tiene, no desaparece nunca, es eterna. Pero nuestro cuerpo
que porque es una combinación temporal que va a tener un periodo que se va a disolver y volver al mismo universo, porque se va el éter, el agua del cuerpo, la tierra, va a volver a la misma tierra y va a volver a regenerarse, como lo mismo que les pasa a las plantas. Las plantas crecen, producen una semilla y de ahí nació otra planta que no es la misma, pero en el fondo viene de la otra. Y los cuerpos son así, van y vienen. Entonces, el tiempo hace ese efecto, el efecto desgaste, el efecto de que esto avanza y pasa. Entonces nos genera ruido, porque efectivamente esto que yo decía de los deseos, claro, lo que hay que recuperar son los deseos espirituales, que están camuflados ahora con el traje, que nos pone otros deseos, que nos pone como, ay, si obtengo esto, obtengo felicidad. Lo cumplimos y dura tan poco y después ya queremos otra cosa. No, si compro esto, ahí va a estar. Lo compré, me duró un día, un mes, un año y después ya se fue. Se vuelve efímero. Entonces, por eso hay que volver a los deseos espirituales originales. Y ahí como efectivamente yo creo que como te decía, somos como, va por ahí el asunto. Y respecto efectivamente, hay una suerte como de organización en el universo en función de las energías creativas. Y que claro, hay otros factores que también están sirviendo al propósito divino y que son como intermedios. Y ahí tenemos los que administran el aire, el fuego, y también los que administran las modalidades. Es decir, las modalidades son como si fueran una suerte como de estados de ánimo, si fueran tendencias psicológicas, tendencias físicas, y la que lo administra es Yoga Maya, es Durga, y ella administra estas tres gunas, que es la bondad, la pasión y la inconsciencia, y se nos combinan a nosotros como una paleta de colores. Entonces, esas también hacen un efecto como de títere en nosotros, porque, ay, a mí me gusta comer esto, a mí me gusta aquello, y a veces puede ser que, no sé, a mí me gusta comer el ají y me hace pésimo, como aquí y en el fondo me sube la presión. Pero como me gusta, lo como. Y eso es harto rayásico, harto pasión. Pero claro, a veces escogemos cosas y así. Entonces, el libre albedrío en realidad, y es el gran tema del Bhagavad Gita, porque lo que Arjuna se va a tener que dar cuenta es para qué tengo libre albedrío. Y en el fondo lo que le va a proponer Krishna después es que es para que elijas amarme de manera voluntaria, en forma pura. Y esa es la lección que va a tener que hacer Arjuna. En el fondo no te puedo obligar a que me ames, porque para eso están dialogando, no te puedo obligar a que me ames. Eso es lo único que Dios no va a obligarnos, no nos va a obligar a que desarrollemos amor puro, porque si no, es contradictorio, no sería amor, porque per se el amor es espontáneo, es libre e inmotivado y no contaminado, pero nuestra experiencia física y corporal lo tiñe de tendencias, de cultura, de una historia, de un contexto, y va tiñendo esta capacidad de amar en forma pura que la tenemos, solo que está como en una capsulita que tiene que volver a salir. Entonces nuestros deseos se tiñen por eso, pero en el fondo todo se trata finalmente de que Arjuna se dé cuenta que el ejercicio de la perfección de su libre albedrío es entregarse como un instrumento voluntario a la voluntad de lo que Krishna le está proponiendo, que es lo mejor. Pero lo que le está, y por eso le está diciendo todo este argumento Krishna Arjuna, no te voy a obligar. Al final tienes que decidirlo tú. Porque eso es lo que no va a hacer. Entonces, la otra área, que es lo último que quería comentar, tiene que ver con el mal. Porque esa hasta ahora es la parte más difícil de entender, porque uno dice, efectivamente, ¿por qué Dios permite esto y todo? Y ahí yo creo que también a veces nos juega una pasada. Tal vez no el cristianismo original ni cómo partió, de cómo se ha configurado la sociedad respecto a la idea del mal, que el mal está afuera, como que estuviera afuera de nosotros. Pero en realidad en Kali Yuga el mal es banal, el mal es cotidiano, está dentro de nosotros y en el fondo tiene que ver un poco con las elecciones que tomamos. El mal más bien es como una suerte como de elección de querer que ocurra. Entonces uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay gente buena que le pasan cosas malas? Porque hay otras personas que también optan o eligen o toman, y por eso podríamos hacer toda una clase de esto del mal, porque por eso yo no quiero entrar tanto en detalle de eso, pero efectivamente hay cosas que también son nuestra responsabilidad. Por eso que el Bhagavad Gita promueve mucho la responsabilidad ante mi narrativa espiritual. O sea, Arjuna se tiene que hacer cargo de esa narrativa espiritual y el de sentido que le va a dar, porque finalmente va a tener que decidir si va a querer optar a amar en forma pura o no. Y esa narrativa es la que va a tener que escoger. Y dentro de esa narrativa tenemos la opción también, y algunos dicen, bueno, ¿para qué la tenemos? Porque si no, no podríamos escoger amar.
y que tiene que ver también con ejercer el mal. Y eso muchas veces, los sufrimientos que tenemos entre seres humanos es porque otros ejercen el mal y generan esto. Entonces yo creo que eso es un desafío para las sociedades humanas, el tema de ver que el mal es bastante cotidiano, que también lo podemos portar y que también es banal, que a veces simplemente empieza a ganarse su espacio cuando liberamos nuestra capacidad de pensar y reflexionar y de hacernos cargo. Entonces, pues sí, es todo un asunto. Me pasé de la hora, lo lamento, Rita. Hare Krishna, no, Maravilloso. no lo lamente, fue maravilloso escucharlo, cómo va desarrollando las ideas. Genial. Eh, Quiero agradecer, no sé si alguien más querrá hacer alguna consulta o bien la puede dejar en el chat y después la podemos mandar a Prabhu para que la vaya respondiendo. Pero Sí, muchísimas yo quería gracias. decir gracias, gracias, Prabhu. Ahora me queda claro que Dhyana Yoga, digamos que es un método donde el mérito lo tiene el yogi y no tiene maestro espiritual aquí, y él tiene que sacar todo su esfuerzo personal para contactarse. En cambio, en esta era de Kali tenemos la misericordia del Señor Chaitanya, que él en esta era, él nos da esa misericordia y nos facilita para poder, digamos, acceder por medio de un maestro espiritual y a alcanzar, digamos, este cese de los sentidos, pero ocupándolos en Krishna, los ojos mirando a Krishna y así. Gracias, Prabhu. Realmente el Mahamantra también nos va a ayudar mucho a purificar todo lo que es nuestro ser, porque es directamente Krishna quien se da amorosamente para que nosotros podamos sentir ese amor desde adentro y en todas partes. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, gracias a ustedes. Siempre se aprenden cosas, así que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. Y bueno, la próxima semana, el próximo fin de semana va a haber un festival aquí en Viña, está organizando Andrita, así que es una buena oportunidad porque van a salir las carrozas a pasear. Es un festival muy tradicional en la India, que es el Ratha Yatra, así que ahí nos vamos a encontrar para las personas que sean de por aquí, en Viña, el domingo 24, que es domingo de elecciones, pero de Ratha Yatra también. Muchas gracias, Mahabahu. Como bien dice usted, están todos invitados. Para los que van a ver la clase después, este domingo 24 a las 3 de la tarde, vamos a partir con este festival al costado del Casino de Viña del Mar, en la Plaza Colombia. Luego vamos a avanzar por Avenida Perú, vamos a tomar 8 Norte, San Martín, y vamos a terminar este festival en la Playa del Sol. Y ahí vamos a tener degustación de comida vegetariana, vamos a tener libros para distribuir, va a estar más abajo para responder todas las preguntas. Y vamos a tener mucha música y mantras, así que están todos cordialmente invitados. Mis reverencias a todos. Hare Krishna, Hari Bol. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Buenas tardes, muchas gracias.